protección y comercialización de los productos, el control sanitario, digamos, en el caso de los productos alimenticios, ¿no es cierto? Esos, por ejemplo, son sistemas, subsistemas complementarios. Entonces, un proceso industrial entendido de esa manera no es otra cosa que la transformación de materias primas, ¿no es cierto? Un proceso industrial lo que hace es a través de una serie de operaciones que lograr la transformación de materias primas en productos, ¿no es cierto? Productos útiles, productos manufacturados. Entonces, afortunadamente nosotros para realizar esa transformación de una materia prima disponemos de varias formas de hacerlo. Y esas formas diferentes de hacerla son las tecnologías, ¿no? Entonces, hace un rato hablábamos de que la tecnología se puede considerar como un conjunto de relaciones que se dan en un proceso de transformación. ¿Cuáles son esas relaciones? Aquí las diagramamos, las graficamos en esta figura, como un triángulo, digamos, en sus vértices. Tenemos los recursos de producción, el hombre, digamos, los recursos humanos, las máquinas y herramientas, y las materias primas que son sujetos de la transformación. Y como dijimos, el medio ambiente, que es un elemento que interactúa con los anteriores. Entonces vamos definiendo todas y cada una de estas relaciones, ¿no?, que se dan entre los recursos de producción y el medio ambiente. Entonces tenemos la relación hombre-máquina. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre, mediante su inteligencia, utiliza las máquinas, los equipos de producción, las herramientas para facilitarse su trabajo, ¿no? Relación hombre-máquina. La capacidad que tiene el ser humano de hacer uso de máquinas, herramientas, de equipos de producción para facilitar su trabajo. También tenemos la relación hombre-materia. Aquí, digamos, hombre-materia, ¿no? Esta relación hombre-materia está relacionada con, o se refiere más bien a la organización social de la producción y a las relaciones humanas que se originan, que se dan, que se presentan, que se desarrollan en el curso de un proceso productivo. Ampliando un poquito ese concepto, ¿qué es la organización social de la producción? Entonces, por ejemplo, los industriales, ¿no es cierto? Los empresarios industriales tienen la CAINCO, la Cámara de Industria y Comercio, ¿no? Es una institución que aglutina, digamos, los intereses que tiene este grupo de empresarios. Lo propio ocurre, digamos, con los productores de materia prima. Se puede tratar también de grandes empresarios, puede tratarse también de campesinos, ¿no? De cooperativas de campesinos, ¿no es cierto?, de una organización de productores de tomate, productores de frutas, hortalizas, productores de cereales, ¿no es cierto?, productores de trigo. Entonces, esa necesidad, digamos, el elemento humano de organizarse a través de diversos tipos de sociedades, ¿cierto?, de organizaciones, siempre buscando el bien del grupo, digamos, ¿no? Por ejemplo, un grupo de productores
campesinos, por ejemplo, se puede asociar para tener mayor peso, mayor incidencia, mayor poder de negociación, digamos, con los compradores, ¿no es cierto?, de sus productos, en cuanto a precio, cantidades a proveer, calidades, etcétera, etcétera. No, eso es normal, digamos, ¿no? Esa es la relación hombre-materia, ¿no? Ligada a la organización social de la producción. Relación máquina-máquina. Esto se refiere al grado de complejidad técnica de los equipos, de las máquinas, y relacionadas también con las posibilidades de realizarles el mantenimiento o fabricar estos equipos, digamos, en el medio local, en el medio nacional, no sé, pues, ¿no? Entonces, esa relación máquina-máquina está explicada por ese hecho, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, mientras la máquina es más compleja, posiblemente no sea posible, digamos, hacerle un mantenimiento adecuado en el mismo taller de la fábrica, de la empresa? Posiblemente haya que acudir a una maestranza o a otra empresa, digamos, externa a la empresa, a la propia industria, donde es posible hacerle el mantenimiento. Y en algunos casos extremos, digamos, a veces es necesario trasladarla de ciudad o trasladar incluso al exterior. Entonces, dependiendo de la tecnología que está involucrada en el equipo, entonces nosotros también tendremos mayor o menor dificultad en realizarle el mantenimiento a esa maquinaria o fabricarla en otro extremo, digamos, fabricarla en el medio local, en el medio nacional, o tiene que ser en el extranjero. Relación materia-materia. Esto se refiere a las interacciones relacionadas a la conservación, producción y transformación de un ecosistema dado. Por ejemplo, el tema de fertilidad de suelo. Por ejemplo, para mejorar los rendimientos de las cosechas, ¿no es cierto? Se suele utilizar fertilizante, ¿no? Pero el uso de fertilizante de alguna manera altera, digamos, el ecosistema, ¿no es cierto? Influye en el ecosistema. Y también hay que controlar, digamos, la cuestión de la salud del consumidor de estos productos, ¿no? Ya, se refiere. Y la relación, por último, tenemos la relación máquina-materia. Esto se refiere a en qué grado se adapta un determinado equipo para el procesamiento de una determinada materia prima. ¿No es cierto? Tiene que haber una relación entre el equipo y la materia prima. O sea, no adelanta, digamos, disponer de una materia prima de alta calidad si el equipo no es apto, el equipo que se utiliza para transformarla no es el adecuado, digamos, para hacer ese proceso. Y al revés, digamos, ¿no? De repente nosotros tenemos una materia prima de mala calidad y por más que de última tecnología, de alto rendimiento sea nuestro equipo, entonces igualito, digamos, no vamos a poder obtener un producto de calidad porque estamos partiendo de una materia prima que no es de la calidad adecuada para el procesamiento mediante ese equipo, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta sobre esto? ¿Suene? ¿Duda? Seguimos entonces.
Lo que mencionaba anteriormente, ¿no? El tema de procesos y la maquinaria. Se trata de dos tecnologías, ¿no? Que haciendo analogía con el tema del mundo de la computadora, distingue el hardware, que son los equipos, del software, que son los programas. Entonces, el hardware son los equipos y los programas, el software, ¿no? Serían los procesos. Ambos tipos de tecnología están interrelacionadas, digamos, ¿no? La tecnología que involucran la fabricación de equipos permiten lograr los propósitos propuestos en el procesamiento, ¿no? Se trata de dos tipos diferentes de tecnología, con una estructura industrial también diferente, ¿no? Y que por lo tanto eso también implica diferentes formas para generar estas tecnologías, desarrollarlas, transferirlas, y por lo tanto también diferentes formas para hacer extensión, digamos, difundir, ¿no? y comercializarla. Pero por supuesto que están interrelacionadas entre sí. La segunda, o sea, la tecnología de equipos, de máquinas, sirve a la tecnología de procesos, ¿no? Y su desarrollo está en función de ella. Niveles de transformación de materias primas. Siempre es posible concebir diferentes niveles de transformación de materias primas. Y yendo, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, ¿no? Podemos distinguir dos niveles de transformación. En el primer nivel tenemos la producción de dulces, digamos, ¿no? Chancaca, el empanizado que nosotros conocemos, ¿no? La miel, la jalea, digamos, ¿no? Dulces, chancaca, azúcar bruto o refinado, el alcohol, digamos, que es un subproducto obligado, digamos, en la fabricación de azúcar, ¿no es cierto? No es otra cosa que la fermentación de la melaza. Y podemos también distinguir un segundo nivel de transformación en el caso de la caña de azúcar, por ejemplo, a utilizar los productos resultantes en la primera transformación para utilizarlo a su vez en la fabricación de otros productos, digamos, de otros productos relacionados, como por ejemplo este tipo de caramelo, confite, licores, pastelería, helado, perfumería, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre, digamos, con la industria metalúrgica, digamos, en la siderurgia. La siderurgia es la metalurgia específica del hierro, ¿no? Entonces, hablando de la siderurgia, podríamos distinguir también lo que es una primera transformación a partir del mineral de hierro, ¿no es cierto? No solo sulfuro de fierro, óxido de fierro, no sé yo, pirita, no se ve casiterita, no, casiterita es estaño, ¿no? Bueno, el mineral de hierro, digamos, hay que transformarlo, pues no hay que transformarlo en metal. Entonces, mediante una serie de procedimientos, reducción, digamos, al separar la ganga de lo que es el mineral, ¿no es cierto? O sea, el mineral está conformado por el metal y la ganga, ¿no? Entonces se trata en el proceso de separar la ganga y obtener el metal de la manera más pura posible. Entonces eso sería un primer nivel de transformación, transformar el mineral en el metal, en el hierro en este caso, digamos. Un segundo nivel de transformación, en este mismo caso, en este mismo ejemplo,
sería transformar a partir del hierro, ¿no? Fabricar el acero, ¿no? La utilización a través de la utilización del carbono. Entonces, y una tercera transformación, si ustedes quieren, sería utilizar el acero para transformarlo en máquinas, herramientas, diversos tipos de máquinas, equipos, ¿no? Entonces, en cualquier rubro industrial o sector de la industria que a ustedes se les ocurra, siempre es posible identificar diversos niveles de transformación de las materias primas. Entonces, como sabemos de que hay diferentes maneras de lograr esa transformación en productos o de materias primas en productos. Entonces eso hace de que nosotros podamos disponer de diferentes tipos de tecnología. Relación costo-complejidad. Bueno, esto es un gráfico, digamos, donde en el eje de la abscisa está los costos, digamos, de las tecnologías, ¿no? No está, creo, la gráfica acá. Los costos de la tecnología en el eje de las abscisas. Hay un costo bajo y un costo alto en el otro, a medida, ¿no? Y en el eje de las ordenadas está el nivel de complejidad en el manejo o la tecnología del equipo. Entonces, primero un nivel de tecnología sencilla y un nivel de tecnología complejo, ¿no es cierto? Y hay una escala de producción que, digamos, podemos hacer a partir del origen de las coordenadas del sistema del origen, ok, esto, ¿no? Tenemos la escala de producción, ¿no? Entonces, a medida que la escala de producción aumenta, ¿no? Vamos a tener una capacidad grande de producción, y a medida que disminuye, tiende a la capacidad pequeña de producción, ¿no? Entonces, fíjense que la capacidad pequeña de producción está ligada a equipos de un manejo sencillo, mientras la capacidad grande de producción está ligada a un manejo de equipos de manejo complejo. Y lo propio ocurre con el costo, digamos, ¿no? A medida que la escala de producción disminuye, el costo también se reduce, tenemos un costo bajo, y a medida que aumenta la escala de producción, entonces también nuestro costo va a ir subiendo. Entonces, aquí en este caso, digamos, no es precisamente costo, digamos, más que nada yo diría inversión, digamos, el valor de la inversión, ¿no? Porque el costo de inversión son cosas diferentes, ¿no? La inversión, digamos, es algo que en un proyecto de inversión se incurre básicamente una vez, digamos, en toda la vida útil del proyecto. A no ser que uno quiera reemplazar el equipo porque se fregó, digamos, porque ya cumplió su ciclo, entonces hay que invertir otra vez en la compra de un equipo. Eso es inversión. Y costo es otra cosa, digamos, una cosa de, por ejemplo, materias primas, necesitamos comprar, digamos, para el procesamiento, para abastecerla, para producir, digamos, los bienes o servicios que queremos, ¿no? Necesitamos materias primas. Entonces, la compra de esa materia prima constituye un costo. O sea, está clara la diferencia, digamos, entre costo y inversión, ¿no? Bueno, entonces, decime de que hay, volvamos a la anterior, ya decíamos que hay podemos agrupar las tecnologías en dos grandes grupos. La tecnología alternativa y la tecnología moderna o de avanzada, digamos.
En el grupo de las tecnologías alternativas podemos incorporar la tecnología artesanal, la tecnología autóctona, la tecnología llamada intermedia y la tecnología apropiada. Y en el grupo de la tecnología moderna o de avanzada tenemos la tecnología moderna propiamente dicha, la tecnología sofisticada, o que está todavía en curso de investigación, o sea, están investigando, digamos, ¿no? Tecnología de punta. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos grandes grupos de tecnología, que tienen, como vamos a ver, características completamente diferentes, ¿no? Entonces, para hacer una diferenciación desde el punto de vista tecnológico, podemos considerar tres niveles de tecnología. Tecnología artesanal, tecnología intermedia y tecnología industrial. ¿Qué son las tecnologías alternativas? Como su nombre lo indica, tratan de ser o constituyen una alternativa, digamos, a la industria moderna proveniente de los países desarrollados, digamos, ¿no? Que muchas veces, como vamos a ver, no se adapta a las condiciones de un país, ¿no? Bueno, o zona industrial. Entonces, las tecnologías alternativas nacen con el concepto de la tecnología apropiada por allá, por los años 60, la década de los años 60, con los trabajos de un señor inglés de apellido Schumacher, que funda en el año 1966 en Londres, Inglaterra, el Grupo para el Desarrollo de la Tecnología Intermedia, con el objetivo de estudiar, crear, mejorar, difundir tecnologías intermedias, es decir, aquellas que se encuentran entre las tecnologías artesanales, autóctonas de los países pobres o poco desarrollados, y aquellas tecnologías modernas que se generan, que se originan en los países desarrollados y adecuadas a sus condiciones, ¿no? Entonces, el objetivo de este señor de Schumacher al crear este grupo de las tecnologías intermedias era ofrecer una alternativa a la tecnología moderna proveniente de los países ricos. Y aquí dice, no cita un ejemplo del uso de la energía solar, bueno, la energía del sol ha dado origen a aparatos, a equipos de energía solar eficientes como secadores, calentadores de agua, hornos, destiladores, refrigeradores, etcétera, ¿no? Es innegable, digamos, ¿no? La utilidad de la investigación de tecnología, ¿no? Que ha dado origen a una serie de aparatos que son muy útiles y que se pueden aprovechar con cierta eficiencia, digamos, y sobre todo adecuado a las condiciones de determinados países, digamos, ¿no? Que no siempre son aquellas que se presentan en los países desarrollados, industrializados, países ricos. Entonces, ustedes vean, entre las tecnologías alternativas, hablamos de la tecnología artesanal, ¿cierto? Artesanía es prácticamente arte, cero o muy poco uso de herramientas, ¿no? Eso es la característica de la artesanía, digamos, ¿no? Básicamente es un trabajo manual, ¿no? Y por ser un trabajo manual tiene una serie de defectos, digamos, que lejos de esa característica de ser, digamos, de tener algunas dificultades, es propio de un trabajo manual, digamos, que lejos de restarle, digamos, valor o precio a los productos, digamos, más bien le da una jerarquía, tener una cosa hecha en forma artesanal es muchas cosas, ¿no? O sea, no es una producción en serie, digamos, ¿no? Se salen miles y miles de productos idénticos a la vez, ¿no? Bueno,
Esa es la tecnología artesanal. Y la tecnología autóctona, por eso se llama autóctona. Esta tecnología también es originaria de los países con escaso nivel de desarrollo industrial, digamos, ¿no? Países pobres, digamos, ¿no? Lo autóctono, digamos, se relaciona con productos de base que son importantes para la alimentación y cubrir necesidades básicas, más que nada de miles y miles de personas que viven en condiciones de marginalidad, pobreza, ¿no? Y se denomina autóctona porque corresponden a tradiciones, a costumbres, y que están de una determinada zona, población o región, ¿no? Geográfica, y que están, esa cultura está tradicionalmente arraigada, ¿no? en los pobladores de esa determinada región o zona, y que tiene la virtud, digamos, esta tecnología autóctona de que genera fuentes de trabajo, fuentes de ingreso en los sectores rurales o marginales, ¿no? Hablamos de marginalidad, digamos, por ejemplo, en Bolivia, en Santa Cruz, podemos hablar de la Villa 1 de Mayo, Plan 3000, ¿no es cierto? Las zonas populosas, digamos, donde hay condiciones de vida, digamos, inferiores, digamos, al resto de la población, de la zona de la ciudad. Entonces, la tecnología autóctona se origina, digamos, en la agroindustria rural. Como hemos visto, se puede considerar como una sumatoria del conjunto de factores que van desde la organización del grupo campesino que produce la materia prima, o de repente son los dueños también de la industria, ¿no? de la pequeña fábrica, ¿no? Ellos mismos se procesan su propia producción de materia prima. Pasa también por la producción de la misma materia prima, la comercialización de la misma, su transformación, que es en realidad el proceso industrial, su almacenamiento y su transporte. Ejemplo de tecnología autóctona en el caso de Bolivia, por ejemplo, podemos citar el caso del chuño, que no es otra cosa que la congelación de la papa, pero una congelación natural, digamos, ¿no? Se la expone al ambiente, ¿no es cierto? Y después de congelarse, se la seca, ¿no? Un deshidratado también natural, deshidratado al sol, solar. Y de esa manera se conserva la papa, ¿no es cierto? Quien no conoce el chuño, por ejemplo. Otra cosa también con las carnes, por ejemplo, el charque, ¿no? Un salado y secado de la carne. Otro ejemplo puede ser la elaboración de chicha, tortilla, arepa, todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, eso es tecnología autóctona, que son maneras, digamos, que están íntimamente ligadas a la cultura, a la forma de ser de las personas de una determinada región. Entonces, veamos entonces que las características básicas de las tecnologías alternativas, que es el primer grupo que hemos mencionado, digamos, ¿no? A ver, decíamos nosotros en el grupo de tecnologías, decíamos tecnología artesanal, autóctona, tecnología intermedia y tecnología apropiada, digamos. ¿Y queda aquí? ¿Por qué tecnología intermedia? Intermedia, digamos, es una tecnología mejorada ya en relación a la tecnología artesanal, a la tecnología autóctona, ya es mejorada, ¿no es cierto? Una tecnología mejorada. Pero la tecnología intermedia, por ejemplo, si es que estamos hablando de una tecnología intermedia,
Y estamos hablando de una fábrica de un país rico, industrializado, digamos, va a tener, digamos, una tecnología moderna de todas maneras, y al revés en el caso de un país menos desarrollado, o en vías de desarrollo, ellos llaman, los países ricos llaman a los países pobres países en vías de desarrollo, digamos, que es una acepción, digamos, que menos dura, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características básicas de estas tecnologías alternativas, del grupo de las tecnologías? Tiene una escala pequeña de producción, ¿no? El capital que se invierte también es pequeño, ¿no? Por lo mismo de que el tamaño es pequeño, también el capital invertido suele ser pequeño. Si se lo mide, por ejemplo, por unidad de trabajo, por unidad de producto elaborado o por el nivel de la inversión misma de la fábrica. En cuanto a las máquinas, se trata de máquinas resistentes, sencillas, de fácil manejo, de fácil mantenimiento. En cuanto a la energía, se orientan a la economía de economizar recursos no renovables y utilizar más bien fuentes renovables de energía. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes renovables de energía? La energía solar, por ejemplo, es inagotable, ¿no? La energía eólica del viento también es inagotable. Los recursos hídricos también puede ser. Eso, ¿no? En cuanto a las materias primas, se dedican, o preferentemente, se dedican con preferencia al empleo de materias primas de origen local. Estas son características básicas generales, digamos. No me va a decir, digamos, por supuesto que hay pequeñas industrias que utilizan materia prima importada, ¿no? Entonces, se sale de esta regla, porque estamos hablando en términos generales. En cuanto a los productos elaborados, se fabrican generalmente productos de primera necesidad, alimentos, ropa, ¿no? Etcétera. Dirigidos básicamente a los sectores menos favorecidos. En cuanto al medio ambiente, se procura mantener el equilibrio ecológico respetando el medio ambiente y tratando de evitar la contaminación ambiental. Y otra cuestión que es importante, que hay un control de la tecnología, dado que gran parte de los equipos o varios de los equipos suelen ser fabricados en el medio local, digamos, por ejemplo, en la pequeña industria en Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Se fabrican máquinas para procesar la madera, para la industria cerámica, ¿no? Ya hay, digamos, tecnología. Entonces, gran parte, muchos de los equipos son fabricados en el medio local o en el medio nacional, ¿no? Lo cual de alguna manera genera, digamos, economía de divisas, ¿cierto? O sea, las divisas es la moneda fuerte, digamos, en este caso los dólares, que es necesario gastarlo o invertirlos para traer máquinas, equipos de otros países, ¿no? Esas son las divisas. Entonces, una de las medidas, digamos, de la economía de un país es el balance del comercio exterior, digamos, ¿no? De las importaciones, el gasto de divisas, etcétera, etcétera, ¿no? Son medidas de la economía de un país. Y aparte de eso, también genera fuentes de trabajo, ¿no? Dado que los equipos algunos de los equipos son fabricado en el medio local, entonces se emplea técnico, mano de obra también local, y se genera, digamos, otro tipo de actividades económicas que son importantes, digamos,
en la región o en un determinado país o zona, por ejemplo, en Santa Cruz o Bolivia. En cambio, la tecnología industrial es una tecnología moderna, como dice ahí, originada en los países industrializados, países ricos, y que está orientada a obtener una mayor eficiencia, una mayor rentabilidad de las empresas. Esta tecnología industrial se caracteriza por lo siguiente: generalización de los métodos industriales, de los métodos de industrialización. Se produce en grandes cantidades y se comercializa de la misma manera, en producción y distribución masiva. Productos normalizados, ¿cierto? Que están sujetos a normas de calidad, ¿no? Como ustedes conocen las ISO, por ejemplo, la ISO 9000. En cuanto a los procesos, se trata de procesos continuos, automatizados, mecanizados, donde hay un reemplazo, digamos, de la participación del recurso humano por las máquinas. En cuanto a los tipos de productos que se elaboran, son aquellos que generalmente tienen un elevado valor agregado, y entendiéndose como el valor agregado, digamos, la diferencia entre el precio de la materia prima con el producto terminado. Por ejemplo, la diferencia del precio del tomate con el ketchup o la salsa de tomate. Esa diferencia es el valor agregado. Ya, eso, ¿no? Hay entonces una tendencia también a descomponer las materias primas en sus componentes primarios, como ser, digamos, las proteínas, aminoácidos, vitaminas, y a su vez incorporarlo a las preparaciones industriales. O sea, no se desaprovecha nada ahí, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, esta tecnología está orientada a la eficiencia mediante la automatización, es decir, procesos mecanizados, automatizados, con una mínima participación del recurso humano, de los operarios. En cuanto a la rentabilidad, se busca una mayor rentabilidad a través de justamente la reducción del personal, de los operarios y de los técnicos. Más que nada de los operarios, ¿no? De la mano de obra no calificada o a veces calificada también, ¿no? Y característico también es la utilización de los subproductos. En cuanto a la competitividad, se trata de fabricar productos adecuados al estilo de vida actual, buena presentación mediante los empaques y aplicación total de un control de calidad. Tampoco quiere decir que en la pequeña industria no se pueda hacer o no se haga control de calidad, digamos, o que sean productos malos, no, de ninguna manera. Esas son las líneas generales, digamos, de las características de cada uno de los tipos de grupos de los grupos de tecnologías, ¿no? Bueno, entonces, mediante la tecnología moderna, los países ricos lo que tratan es lo han tratado, el objetivo es generar como una nueva revolución industrial, introduciendo una serie de cambios importantes en la parte tecnológica, incorporando la microelectrónica, la computación, la biotecnología. Sí, ¿no? Tanto la tecnología de proceso, ¿no?, como la tecnología de los equipos se hallan en manos de poderosas empresas, generalmente de tipo transnacional, que operan
sobre bases comerciales de alta eficiencia y alto rendimiento económico. Pero aquí viene, digamos, la controversia, si vale el término. La tecnología moderna no es la única utilizable. Y en muchos casos, digamos, no resulta apropiado, adecuado o económico imponerla de buenas a primeras a los países en vías de desarrollo, siendo de que para desarrollar estas tecnologías ha sido necesario quemar una serie de etapas, digamos, ¿no? Para lograr obtenerla. Y generalmente este tipo de tecnología se adecua, tiene las características adecuadas para funcionar adecuadamente, especialmente en los países donde ha sido generada. Pero muchas veces, digamos, esas características no se incorporan o no se adaptan, ¿no?, a las condiciones de desarrollo de los países menos desarrollados, de los países más pobres. Entonces, siempre hubo una tendencia a decir, bueno, ¿por qué si existe una tecnología moderna, entonces comprémosla y metámosle, pues, no, digamos, no, como si fuéramos un país desarrollado? Hubo, digamos, esa corriente, esa tendencia. ¿Para qué vamos a desarrollar algo de menor rendimiento, de menor rentabilidad para pequeña producción si nosotros podemos comprar esa tecnología moderna, ¿no?, y explotarla, digamos, para bien nuestro? Pero eso es muy bien en los papeles, pero en la práctica muchas veces resultó un fracaso, no funcionó en forma adecuada. Y hubieron una serie de inconvenientes, ¿no?, que se trataron de subsanar mediante contratos, digamos, que conlleven, digamos, un asesoramiento técnico de los proveedores de máquinas, equipos, todo, y que conlleven también muchas veces la compra del producto, ¿no? O sea, a eso se refiere cuando dice la venta de fábricas llave en mano, que ese turnkey es el término en inglés, quiere decir llave en mano. ¿Qué es llave en mano? Los proveedores de maquinaria y equipo entregaban la fábrica funcionando, ¿no? Por eso dice llave en mano. Y la otra modalidad era el producto en mano, es decir, que además de entregarla funcionando, se obligaban ellos, mediante un contrato, a comprar la producción. Por eso dice producto en mano, llave en mano y producto en mano. Pero bueno, la intención buena, digamos, pero que no dio los resultados esperados, porque resultó también una serie de restricciones. Por ejemplo, en el caso del sistema llave en mano, se iban los gringos que ponían en funcionamiento la maquinaria, en la puesta en marcha, en la puesta a punto, ¿no? Y obtenían los rendimientos que garantizaban mediante el contrato, donde decían, bueno, no mi máquina es capaz de producir tanto, digamos, o procesar tanta cantidad de materias primas por hora, digamos, o por turno de trabajo. Muy bien, perfecto. Se quedaban los gringos una semana, un mes, todo. Se iban y la producción bajaba, ¿no? Es decir, que los técnicos locales, los operarios, no podían sostener, digamos, esa eficiencia, esa rentabilidad en la producción. Y en el caso del producto en mano, ustedes saben de que los precios, pues, de los productos son cambiantes, ¿no? Si usted fija un precio, digamos, un precio determinado mediante contrato,
y resulta que por X o Z motivo el producto escasea, como puede ser el caso del barril de petróleo, por ejemplo, que cuando hay abundante producción, hasta lo regalan, creo, y cuando hay escasez, pues sube hasta su tope máximo, ¿no? Entonces, lo puede ocurrir acá también, ¿no? Fijan un precio, digamos, para 5 años, 3 años, y resulta que el precio se elevó, entonces, como ya está el contrato firmado, ahí está estipulado el precio, pues no, digamos, es muy rígido el asunto. Entonces, todos esos tipos de inconvenientes, digamos, dieron como resultado de que estos sistemas tampoco significaban la solución, digamos, a los problemas consabidos. Por otro lado, acá lo mencionamos, ¿no? A menudo hay fracasos, dice, con la tecnología moderna en los países en desarrollo, debido, por ejemplo, a falta de materia prima y dificultades de manejo. Así los constructores empezaron a reducir su escala y proponen hoy maquinaria sencilla pero eficaz que permite valorar productos en forma directa, incluso en el medio rural, en el campo. Por ejemplo, hay pequeñas aceiteras, fábricas de aceite que incluyen todas las etapas prácticamente de la producción del aceite, trituración o molienda, cocción, prensado, decantación, etcétera, ya más adecuada, digamos, a las condiciones de los países en vías de desarrollo. A ver, un ratito, yo quiero hacer hincapié un poquito en esto de acá. ¿Por qué decía acá, digamos, debido a la falta de materia prima? ¿Por qué? Porque una fábrica de tecnología moderna, como hemos visto, generalmente es una fábrica de gran escala de producción, ¿no es cierto? No es una empresa, no es una fábrica pequeña, sino al revés, es una de gran escala de producción. Por lo tanto, necesita grandes cantidades de materia prima para abastecer el proceso. Entonces, muchas veces no hay la materia prima, y eso ocurrió acá en Santa Cruz, específicamente, con la hilandería Santa Cruz, digamos que en la cual tuvieron oportunidad de trabajar varios de mis colegas docentes, por ejemplo, el ingeniero Chaín, el ya difunto ingeniero Sergio Justiniano, Fernando Antelo, Herman Stelzer, que ustedes lo conocen también, el mismo Juan Carlos Paz, trabajaron en esta fábrica que era una hilandería, se llamaba Hilandería Santa Cruz, que fue instalada por el Comité de Obras Públicas, que después se transformó en Corporación de Desarrollo, en Cordecruz, y después en la prefectura. Bueno, esa fábrica, en su momento, estoy hablando de hace más de 30 años atrás, ustedes ni habían nacido, creo. Esa fábrica, contra viento y marea, digamos, por presiones del mismo Comité de Obras Públicas, fue implementada, y esa fábrica tenía una capacidad de producción de 1000 kilos de hilo, una hilandería, ¿no? Producía solamente hilo. Producía 1000 kilos de hilo por hora, esa era su capacidad instalada. O sea que era una fábrica diseñada para trabajar 24 horas al día, que no paraba, una producción continua. O sea, 24 toneladas de hilo al día. Póngale 300 días al año, y eran más todavía. 24 por 300, 7.200, casi 8.000 toneladas de hilo al año. Y en Bolivia la producción de todas las hilanderías que habían, claro, son hilanderías que estaban integradas con tejeduría, o sea, producían su hilo y ellos mismos se consumían en su parte en producir sus telas, sus tejidos. Entonces, bueno, pero todo ese grupo, todo ese conjunto de hilanderías
de Cochabamba, la industria textil de Cochabamba, La Paz, Oruro, todo lo que ustedes quieran, no llegaban ni a 2.000 toneladas año. Y esta fábrica solita producía más de 7.000 toneladas años de hilo. Entonces, ¿cuál era la idea de que la industria, los dueños de las empresas que estaban instaladas en La Paz, Cochabamba, etcétera, cierren su parte de hilandería, no produzcan hilo, digamos, porque era un hilo de mala calidad, y más bien le compren hilo a la hilandería, ¿no? O sea, que haya un mercado nacional bastante importante. Pero de todas maneras, digamos, es un mercado marginal, pues, ¿no? No llegaba, como dije, a las 2.000 toneladas al año. Entonces, como consecuencia, la hilandería tenía que exportar el saldo, más de 5.000 toneladas al año. Ustedes saben de que el mercado externo es complicado, pues, ¿no? Porque hay que competir en precio, calidad y en las cantidades también que se abastecen. O sea, no es posible decir, por ejemplo, firmar un contrato para comprometerse a vender 2.000 toneladas al año al mercado europeo y vender un año y después decirle, no señores, que me fue mal, que no pude cumplir, que no tuve materia prima, y no pueden cumplir el compromiso, digamos, de abastecer el mercado en las cantidades indicadas, no le compran más, pues, ¿no? No le compran más, así de sencillo. Entonces, con todos esos problemas y que después no hubo ni algodón siquiera acá, ¿no? Tuvieron que importar de Paraguay y de Brasil para poder abastecer los requerimientos de materias primas. Entonces, el fracaso estuvo cantado, ¿no? Más temprano que tarde se produjo el colapso. Aparte de que nunca la fábrica pudo llegar a trabajar 3 turnos diarios, como estaba previsto, digamos. Sobre esa base se calcularon la evaluación, se hizo la evaluación económica del proyecto, pues, ¿no? Del estudio de factibilidad. Pero nunca trabajó más de un turno de trabajo. Entonces, en lugar de producir 24 toneladas al día, producía 8 toneladas en el mejor de los casos. Entonces, y los costos también no le permitieron, no le permitieron competir, o sea, hubo un fracaso total, ¿no? Bueno, esa es una anécdota nomás que quería traerla a conocimiento de ustedes, pero no es culpa de los técnicos, ¿no? Es culpa pues de que no estaban dadas las condiciones, digamos, ¿no? Ya el ingeniero Raldes también trabajó ahí, era el que se encargaba de vender los hilos. Ya. Bueno, muchachos, a ver, Antonio, la anterior lámina. Ok, vamos a la siguiente. Vamos a la otra. Ok. Entonces, es importante hacer una buena selección. ¿A qué va esto, digamos? ¿A que es importante el tema de hacer una adecuada selección de la tecnología? ¿No? No más decir, hay plata en el banco, los créditos son a bajo interés y a largo plazo de evolución. No es ese el tema. Entonces, como ven, los problemas son de diferente índole, ¿no? Son graves, grandes, variados. Entonces hay que hacer, la selección de tecnología es un aspecto por demás importante, que puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para hacer una selección de tecnología? Hay que ver
los aspectos sociales, el tema cultural y también la tecnología en sí. Factores que influyen en la selección de tecnología. ¿Qué influye? Por ejemplo, la política económica vigente en una zona, en un país, en Bolivia, por ejemplo, una política económica vigente. Es decir, si hay incentivos a la producción, cuál es la política aduanera, si la política aduanera permite es adecuada, digamos, para el desarrollo de las exportaciones o para disminuir el costo de las importaciones. Las condiciones crediticias, es decir, si los créditos son a largo plazo, si son a bajas tasas de interés, si hay inflación en el país, si no hay toda una serie de aspectos económicos. ¿Cómo la política aduanera? ¿Y por qué influye esto en la selección de tecnología? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un empresario, un inversionista que está interesado en un proyecto, observa o conoce de que hay cualquier cantidad de plata en los bancos y que los créditos son a bajas tasas de interés y a largo plazo, se va a ver tentado, digamos, a endeudarse, ¿no? Porque van a decir, lo voy a poder pagar esto fácilmente, ¿no? Porque a pesar de que es harta plata, digamos, las condiciones del crédito me permiten una aventura, digamos, con grandes posibilidades de éxito. Ese es uno, digamos, eso, digamos. Y al revés, digamos, si las condiciones crediticias condiciones del crédito son duras, bajas, altas tasas de interés, plazos cortos de devolución del dinero, entonces al revés, digamos, el inversionista la va a pensar más de una vez, digamos, para decir, bueno, denme el préstamo. O si va a obtener un préstamo, va a tratar de que este sea de menor monto, de menor cuantía, ¿no? Por eso influye la política económica que hay vigente en el país. También los incentivos es importante, ¿no? Son importantes los incentivos. Por ejemplo, yo siempre cito el caso, digamos, del eje troncal de Bolivia, que está formado por Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, ¿no? Esa es la zona más rica, la más industrializada, la más viable, digamos, para los negocios en Bolivia. Pero también vemos de que hay otras zonas, regiones de menor desarrollo relativo. Por ejemplo, podemos citar el caso de Pando, el departamento Pando. Entonces, ¿cómo puede una política económica, cómo puede el Estado a través de una política económica tratar de disminuir, de reducir esa diferencia, digamos, de desarrollo entre una zona con otra zona menos favorecida, digamos, del país, a través de los incentivos? Por ejemplo, decir, aquellos empresarios que localicen su fábrica, su industria en Cobija o en el departamento Pando, en alguna zona del departamento Pando, van a tener liberación de los impuestos de importación, por ejemplo, de los aranceles de importación. Esa es una política aduanera, digamos, favorable, tendente a equilibrar, digamos, esas diferencias entre una zona más y otra menos favorecida, ¿no? Lo mismo ocurre con los incentivos, pues, ¿no? Los incentivos, la política aduanera, las condiciones de crédito. Bueno, eso es la ampliación, digamos, de ese concepto. También influye, hay que ver la cantidad y el costo de la mano de obra disponible en un país o región determinada. Hay que ver si disponemos de mano de obra calificada, de mano de obra calificada, de cuánto se paga a los operarios, de qué de requerimiento de capacitación de esos operarios, cuánto nos cuesta esa capacitación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos de que las tecnologías modernas tienden a reemplazar pues,
la generación de empleo, ¿no? Por el uso de la maquinaria. Entonces, por eso es importante ver si es una zona, digamos, que donde hay abundante cantidad de mano de obra y que es barata, de yapa. Entonces, no es necesario o difícilmente se justifica un proceso mecanizado, un proceso mecanizado, automatizado completamente, ¿no es cierto? Y al revés, digamos. Si la mano de obra es cara y escasa, ahí donde queremos instalar la fábrica, pues en ese caso sí, posiblemente se justifique esa situación, digamos, ¿no? De mecanizar el proceso, automatizarlo. También tiene que ver la disponibilidad y costos de las materias primas, de los ingredientes, de los insumos. Por ejemplo, el tema de los empaques, el costo de los empaques, si están disponibles, qué costo, las materias primas. Disponibilidad y costos de fuentes de energía y agua. Importante, no hay industria que no utilice agua y energía, ¿no es cierto? Entonces es importante ver ese aspecto. Sabemos que hay fuentes renovables y fuentes no renovables, ¿no? También el tema de los riesgos ecológicos y qué alternativas tenemos para evitarlo o mitigarlo, minimizarlo. Y también las opciones tecnológicas que disponemos en sí. Es decir, se trata de una tecnología artesanal, de una tecnología autóctona, de una tecnología convencional, local, o es una tecnología importada, o una tecnología desarrollada nueva en el último tiempo. ¿Cuáles son las formas de conseguirla, mejorarla, desarrollarla y transferirla, digamos, difundirla? También hay que analizar una serie de variables que se pueden cuantificar, como la capacidad de producción, el rendimiento, con cuánto de materia prima nosotros obtenemos nuestro producto, la productividad, las inversiones, la generación de empleo, el valor agregado. Por ejemplo, para un país como Bolivia es importante la generación de empleo, ¿no? Porque independientemente de la pandemia esta del COVID-19, pues siempre ha habido proliferación de robos, ¿no es cierto? Atraco, una serie de, de hechos delictivos, digamos, ¿no? Que son consecuencia de muchas veces de la falta de trabajo, ¿no? A pesar de que también hay gente que haya o no trabajo, prefiere la delincuencia, ¿no? Pero bueno, está relacionado con eso. Y otra cosa es importante, la articulación con la producción de materias primas es importantísimo. Y ya lo mencionaba yo hace un momento atrás, de que no adelanta, digamos, nosotros disponer de equipos de última generación si nuestra materia prima es de mala calidad. Entonces el equipo no puede hacer milagros, por más moderno que sea, ¿no es cierto? Si utilizamos materia prima de mala calidad, nuestro producto seguramente va a ser de mala calidad también. Y al revés, digamos, ¿no? De repente tenemos nosotros una materia prima de excelente calidad, pero nuestro equipo la frega, digamos, nuestro equipo es obsoleto o no es el apropiado. Puede ser eficiente, pero no es el adecuado para ese determinada tipo de materia prima. Para la materia prima de esas características, entonces tampoco anda la cosa, ¿no? Entonces tiene que haber una articulación de la materia prima con los equipos utilizados, ¿no?
análisis de la organización social de la producción, tanto para el caso de las materias primas y para el caso de los productos, es decir, la materia prima en el caso de lo que mencionábamos, digamos, los productores agropecuarios, productores de tomates, productores de frutas, hortalizas, de grano, ¿no? Y también tiene que haber una organización de los productores para asegurar el abastecimiento de materia prima en las cantidades y calidades requeridas. Y también al interior de la industria también pues normalmente hay un sindicato de trabajadores, ¿no es cierto?, que vela por los beneficios. El objetivo es beneficiar al trabajador, por la seguridad, digamos, del trabajador, ¿no es cierto?, el bienestar del trabajador. Entonces, es necesario en la producción de la materia prima y también en la misma industria, digamos, que es la transformadora de la materia prima en productos terminados. También hay que ver el tema del control de la tecnología. Y ahora están de moda, digamos, eso, el know-how, royalties, licencias, franquicias. Hay que considerarlas porque si no tomamos en cuenta, esto puede derivar en altos costos y de producción y sobre todo una dependencia, ¿no es cierto?, de tener que estar sujeto a cumplir, pues, ¿no?, las condiciones del que da la franquicia. Pero ahora está de moda, es hasta en los pollos, fíjense, dicen, ¿no?, cobran franquicia. Por ejemplo, tenemos ejemplos patentes, ¿no?, en esto, ¿no? Por ejemplo, los pollos, no sé si han visto ustedes los pollos, los KFC, son pollos, es una franquicia americana, los KFC, ¿no? Kentucky Fried Chicken. Son pollos fritos hechos en Kentucky, digamos, ¿no? Y la venden en la franquicia. Lo propio ocurre con los McDonald's, después ¿cómo se llama? La Doria Medina, la hamburguesa esta, también las burgers, ¿sí? Las burgers, después la Starbucks Coffee, eso también es una franquicia. Hard Rock Café también, ¿no? Johnny Rockler. Y eso no es barato, es caro, ¿no? Hay que considerarlo. No hay otra. También hay que ver quiénes son los productores. Puede ser que sean, por ejemplo, si se trata de productos agrícolas o agropecuarios, pueden ser grandes ganaderos, grandes estancieros, grandes solleros, digamos, ¿no? Entonces ellos tienen una forma de ser, una forma de pensar, de resolver sus problemas. O de repente por ahí, digamos, los productores de tomates son unos pequeños campesinos que tienen su parcelita ahí, que son como 100, y venden su productito y lo sacan al mercado, digamos, con una serie de inconvenientes, ¿no? Por eso es que hay los rescatistas, pues, ¿no? Los intermediarios que van al Chaco allá y compran a precio de gallina muerta, y compran la producción y vienen y lo venden al mercado, ¿no? Hay que considerar quiénes son los productores, tanto de la materia prima y de los productores industriales, que también de repente son pequeños industriales o microempresarios ahí que no tienen sus limitaciones, sobre todo de económica y también de conocimientos técnicos, ¿no? Porque muchas veces los empresarios son gente que no han salido ni de la primaria, mucho menos de una universidad. Entonces hay que ver también a quiénes va dirigidos. Entonces, al respecto de este tema de la selección de tecnología, hay dos corrientes conocidas.
que son extremistas a mi modo de ver las cosas. Los que se consideran tradicionalistas sostienen de que los hábitos de consumo, las costumbres, no cambian, no pueden cambiar. Y los modernistas más bien sostienen de que la gente se adapta a lo que se le propone, a lo que se le ofrece. ¿Qué creen ustedes? O sea, ambos extremos yo creo que son muy exclusivistas, ¿no? Habría que ubicarse más o menos al medio de estos dos, ¿no? Porque hay unos y hay los otros, ¿no? Los que sí se adaptan, los que quieren cambio, y los masistas, digamos, quieren cambio. Y gente, hay la tradicionalista, pues, ¿no? Por ejemplo, que son difíciles de convencer, digamos, de que hay que cambiar. Bueno, a ver si seguimos a ver con esto. ¿Sí? Yo creo que tiene más que ver con que hay algunas sociedades que se adaptan más a los cambios y otras no. Por ejemplo, el caso de McDonald's, ¿no? Quebró justamente porque no aceptó una serie de propuestas para, según el dueño de la patente en Bolivia, su propuesta era colocar la salteña en el desayuno y otros aperitivos bolivianos, ¿no? Pero McDonald's lo rechazó. En cambio, Burger King, Doria Medina sí lo insertó en su menú, por ejemplo, la yagua y otros productos bolivianos, pero McDonald's claro, no la aceptó. Ya lo ha bolivianizado ya, ¿no? Pero no sé, pues no, es que también hay que, por eso te digo, ¿no? Ni el mismo, yo creo que si ese ha sido, digamos, el justificativo, el problema, Madonna debería ser flexible también, ¿no? Debería tener flexibilidad, teniendo en cuenta, digamos, la costumbre boliviana, ¿no? Entonces, por pero ahí también va la cosa. Oye, yo no entiendo por qué fracasó McDonald's en Bolivia, porque yo tuve la oportunidad de viajar al Paraguay en el año, a ver, te voy a decir, el año 95, o sea, hace 26 años. Y en el año 95 habían hartas McDonald's ya en Asunción, y seguramente que en otros lugares, en otras ciudades de Paraguay. Y aquí McDonald's ha llegado ¿cuándo? El 2000, el 2010 más o menos, ¿no? O sea, 10, 15 años después. Y no 2002, entiendo por qué. 2002, creo que llegó, sí, por ahí fue. Sí, y se fue por eso. Fue en menos del 2005. ¿Qué tiene pues Paraguay más que Bolivia? Nada. No tiene. Algunas cositas nomás más se dedican a... Y es un país hasta más chico, ¿no? Es un país pobre también. Pero también habían dos, Paula Peña, una historiadora boliviana, una de las causas dijo que también era el precio, que en ese tiempo el precio de los alimentos, por ejemplo, un almuerzo en un restaurante bien, digamos, te salía 15, 20 pesos, ¿no? O un desayuno bien en un restaurante, digamos, fino de Santa Cruz, promedio, era más barato que una hamburguesa, ¿no? Y otro, el tema de la costumbre, que en ese tiempo era muy familiar la sociedad, y hace una comparación respecto a ahora cómo las cadenas internacionales sí ya están triunfando, pero y es justamente porque la sociedad ha cambiado, es decir, ya somos una sociedad más de trabajo, más de consumo rápido, más de comida rápida que hace 10, 15 años, y eso ha ido cambiando no solo en Santa Cruz, también en La Paz. Sí. ¿Qué es lo que logró McDonald's acá, digamos? Logró de que Toby y la otra hamburguesería se aviven, ¿no? Y mejoren un poquito sus instalaciones y cobren pues ya precios más elevados, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, no sé, también de repente ha sido problemas del mismo que adquirió la franquicia, ¿no? De repente no le convino económicamente, pensaron en otros resultados y que no se dieron, pues, ¿no? Pero medio raro, porque yo veía de que había mucha gente que compraba McDonald's, mucha gente. ¿no? Pero según lo que vi en un documental del New York Times,
respecto a la quiebra en Bolivia. También la empresa no quiso afectar su política interna, es decir, para ellos el producto más importante estrella es la hamburguesa. Y en Estados Unidos igual le propusieron insertar, por ejemplo, hace años, otro tipo de producto, pero no quiso para no afectar su hamburguesa. Si bien su hamburguesa no le genera la mayor parte de los ingresos, creo que es solo el 20%, porque ellos también venden Coca-Cola, juguetes, tienen activos en todos los lugares, terreno en todos los países del mundo, en las mejores zonas. Podría ser que el producto que la salteña, al ser muy demandado, le vaya quitando espacio o peso a su hamburguesa. Es decir, el producto estrella de McDonald's es una hamburguesa y ellos no iban a afectar su política interna como empresa o su producto mismo por otro producto. Claro que sí, sí. Y no fue el dueño el que quiso retirarla, fue McDonald's que le devolvió el dinero que gastó en la empresa, según lo dijo al periódico, le devolvió la plata, creo que gastó para poner la empresa acá, pero se quedó con los activos. McDonald's sigue siendo dueño, por ejemplo, donde está Burger King y ahí del Cine Center, el terreno que tiene al frente, devolvió la plata, pero se retiró del país. Eso. Y en Paraguay creo que tiene que ver, son una sociedad mucho más abierta siempre. Igual en el fútbol. Si vos te fijas, varios de los locales que utilizaba McDonald's los utiliza Burger King, o sea que los ha comprado Doria Medina, no sé, me parece, no creo que los alquile. Los alquila, no, la otra vez le preguntaron a Doria Medina justamente, le reclamaron de que él alquila su producto cuando importaba papas peruanas, igual le dijeron de que no consumía el mercado interno y por qué no había comprado activos, porque McDonald's no los vende sus activos. En todos los países que ha cerrado lo mantienen sus activos, su terreno, porque es parte de su patrimonio, creo, porque ellos están en la bolsa de Nueva York y eso es parte de sus activos para vender acciones, no sé cómo es el caso, pero esa es una de las razones. Bueno, me lo vas a investigar todo eso en tu trabajo ahí, de verdad. En tu trabajo podés investigar ese tema, por ejemplo, de la franquicia, ¿no? Sí, ¿cuáles son las? ¿Sí? Estaba pensando en eso, justamente porque se están abriendo otras franquicias y ver más o menos cómo es el tema de si van a tener éxito en todo el país o solo en Santa Cruz y el eje central. Sí, porque hubo una volada, ¿no? Una volada antesito de la pandemia de que volvía otra vez McDonald's y quedó en nada. Dijo que iba a hacer un nuevo estudio de mercado y la empresa, porque justamente salió en el periódico de Estados Unidos, iba a hacer un estudio de mercado y ellos hacen otro análisis político también de la situación del país, de las relaciones del país con Estados Unidos. Eso también es importante para ellos, porque justamente con el gobierno, es decir, la ven como una empresa imperialista, suponiendo, ¿no? Y eso también influye mucho, esos factores. Claro que sí. No, pues no vaya uno a saber, ¿no? Todos los pormenores, ¿no? Que se barajan en situaciones de esa naturaleza. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuando iba a ingresar a McDonald's, iba a llegar a McDonald's, su producto, corrió la volada de que los chorizos Cuevas tenían gusanos, de que Toby, la elaboración de las hamburguesas Toby era de una total falta de higiene, con moscas y todo eso. Era buscando, digamos, sacarlo de la competencia para que entre con fuerza McDonald's, ¿no? Y cosas así, pues, ¿no? En otros países, bueno, nos vamos a quedar aquí. Si ustedes no se enojan, para continuar la próxima clase, ¿ya? Yo le agradezco mucho por su presencia, su participación también, y vamos a seguir de esta manera, ¿ya? Ya por WhatsApp nos vamos a comunicar para darle instrucciones en cuanto a trabajo a realizar, en cuanto a, les voy a hacer conocer el programa analítico y todo demás, ¿no? Siempre nos vamos a estar comunicando, ¿ya? Ingeniero, Sí. disculpe, ¿quién es el administrador del grupo para que me agregue?
Y yo no sé, ya estaban conformados los grupos. El auxiliar de Antonio me ha estado colaborando, siempre me ha colaborado. No sé cómo me llamó María Eugenia, dice que ella es la administradora y que al final del semestre, poco antes del final del semestre, se va a retirar ella para nombrar como administrador. Mira, no lo tengo claro todo eso, no sé para qué se meten, ¿no? Pues ya está la cosa hecha. Pero bueno, Ingeniero. de alguna manera nos vamos a organizar. Eso lo voy a ver con Buenas Antonio noches. también, sobre todo. ¿Ya? Ya, bueno. Te agradezco entonces ya, por hoy día vamos a concluir ahí. Gracias, Antonio. Nada, ingeniero. De nada. Ya vamos a comunicar ya sobre estos temas. Ya. Entonces, Ok, chao, acaba hasta la clase. luego. Que Buenas le vaya noches. bien. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.